Vamos a orar. En este día, Padre Celestial, te pido ahora que tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, yo sé que tienes un mensaje para nosotros. Padre, que por el poder de tu Espíritu Santo podamos oír lo que tú nos quieres decir hoy por medio de lo que tú dijiste, Señor, hace tanto tiempo en tu palabra. Guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En una iglesia en el estado de Arizona, el equipo de limpieza realizaba sus labores después del culto. Y uno de los hermanos había salido del santuario que se estaba trapeando cuando de repente recordó que había dejado una escoba en el closet. Y entonces, sin pensarlo mucho, se regresó por donde había salido, pero olvidando que ya el piso estaba recién trapeado. Y se resbaló, cayó contra la pared. Cuando cayó contra la pared, entonces se prendió la alarma. Y a la 1 de la mañana, la compañía de seguridad estaba llamando al pastor para decirle que estaba sonando la alarma en la iglesia. Bueno, cuando al día siguiente se pusieron a conversar, a platicar acerca del asunto, pues el pastor ya se le había pasado quizás la incomodidad de que lo despertaran a la 1 de la mañana por alguien que se resbaló en el piso, ¿verdad? Pero él hizo esta observación, dijo, hasta una escoba te puede meter en problemas cuando regresas a los lugares de donde Dios te sacó. Y hoy vamos a leer una historia que se encuentra entre las más extrañas, diría yo, de la Biblia. En ella, sin embargo, Dios nos enseña algo muy importante, y es que no vuelvas por el mismo camino. No vuelvas por el mismo camino. Ahora, en esta historia regresamos a los años poco después de la división del reino de Israel, cuando se separa entre el norte y el sur. Los días de gloria bajo David y Salomón ya habían pasado, estaban en el retrovisor. Las 10 tribus del norte habían escogido a Jeroboam para ser su líder. Y Roboam, el hijo de Salomón, estaba reinando solamente sobre Judá y Benjamín, las 2 tribus que se quedaban en el sur. Y como vimos hace un par de semanas, Jeroboam había colocado 2 becerros de oro para servir como centros de adoración, porque él no quería que su gente regresara a adorar a Dios en el templo de Jerusalén como era debido, y entonces él decidió establecer su propia religión, todavía bajo el nombre de adorar a Jehová, pero de una manera que Dios nunca les había dicho que lo hicieran. Y entonces ellos tienen estos 2 becerros de oro que ahora son el centro de su religión. Y uno de ellos está en el norte, en Dan, y el otro está en la ciudad de Betel. Pero lo que nos llama la atención es que el pueblo, bajo el mal liderazgo de Jeroboam, se está alejando. Pero Dios no deja de hablarles. Dios les sigue enviando profetas, aunque Él sabe que con el tiempo se van a terminar de alejar y se van a perder. Pero Él todavía les sigue llamando para que por lo menos algunos se puedan salvar. Y si tú te empiezas a alejar de Dios, no te sorprendas de que Él te siga llamando. Dios no te dice, bueno, Él sabe lo que hace, pero no ignores su voz. No ignores lo que Él te dice. Bueno, vamos a ver entonces
cómo Dios vuelve y sigue llamando a su pueblo para que regresen. Y vamos a leer la primera parte de esta historia en Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 1 al 10. Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 1 al 10. Ahora, durante el mensaje de hoy vamos a leer todo lo que es el capítulo de Primera de Reyes 13. Es un capítulo un poco largo. Entonces les voy a pedir que presten atención a la lectura, porque creo que es importante que leamos directamente de la palabra de Dios. Así que lo pueden buscar en su Biblia o lo pueden leer en pantalla. Si tienen la Biblia, les invito a leerlo de ahí, porque recordamos más de lo que leemos en papel, de lo que vemos en una pantalla. Primera de Reyes 13, 1 al 10. Dice así: sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar un sacrificio, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman sacrificios. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron según la señal que en obediencia a la palabra del Señor había dado el hombre de Dios. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios. Ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Ahora fíjense lo que sucede aquí. Dios lleva a un profeta desde el sur, desde Judá, donde reinaba Roboam, a Betel, que era uno de esos dos centros de falsa adoración que había establecido Roboam en el norte. Ahí estaba uno de esos becerros de oro. Y Dios, ahora fíjate bien en esto, quizás si no conocemos bien los nombres, esto se nos va por encima de la cabeza, pero Dios le da a este profeta el nombre de una persona que no iba a nacer hasta 300 años después. Porque le dice: va a nacer de la familia de David, es decir, del linaje que en ese momento representaba Roboam, un hombre llamado Josías. Y Josías fue un rey en el linaje de David, pero él nació 300 años después. Entonces Dios le revela milagrosamente a este profeta el nombre de ese rey
que 300 años después iba a destruir el altar y sacrificar sobre él a los huesos de los falsos sacerdotes que estaban engañando a la gente. Esto se confirma después en la Biblia. Ahora, por supuesto, Jeroboam no iba a vivir 300 años más para ver el cumplimiento de esa profecía. Entonces Dios le da una señal más inmediata. Y cuando el rey extiende la mano para decir, agarren a ese hombre, el brazo se le queda paralizado y no lo puede volver a mover. Y además, el altar donde el rey estaba ofreciendo un sacrificio a ese becerro de oro se derrumba y las cenizas se van volando por todas partes. Y entonces en ese momento Jeroboam reaccionó. Sería difícil que no lo hiciera, ¿verdad? Su altar se derrumba y su brazo está paralizado. Y entonces él dice, tengo que hacer algo. Y le pide al hombre que ha venido con este mensaje, por favor, ruega. Ahora, observemos con cuidado lo que le dice. Le dice, ruega a tu Dios por mí. Jeroboam ya no consideraba que Jehová fuera su Dios. No dice nuestro Dios. No, dice ruega a tu Dios por mí. Bueno, el profeta lo hace. Y aunque Jeroboam ya se había alejado de Dios y ya no lo consideraba su Dios, pero Dios todavía le muestra su misericordia. Y cuando el profeta ora por él, le sana el brazo. Su brazo quedó sanado, pero su corazón no. Su corazón no cambió. Él vio el milagro y experimentó la sanidad de Dios en su brazo, pero no se arrepintió de su maldad. No quitó el ídolo que había construido. Y en él se cumplen las palabras de Romanos 2:4, donde dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Algunas personas solo buscan al Señor cuando lo necesitan. Un hombre se encontraba en apuros y no había orado desde hace muchos años. Y por fin se puso a orar y le dice, Dios, por favor, ayúdame con esto. Y si me ayudas, no te vuelvo a molestar por otros 20 años. Piensan así, como si fuera una molestia acercarse a Dios. Y entonces solamente lo buscan cuando tienen un problema. Pero cuando se resuelve el problema, vuelven a alejarse de Dios. Y entonces su vida es una montaña rusa. Se acercan a Dios, pero ya resuelto el problema, se alejan y tienen otro problema y se vuelven a acercar a Dios, pero se resuelve y van otra vez alejándose de Dios y nunca están estables. Así fue Jeroboam. Se le sanó el brazo y él se olvidó de Dios y volvió a los mismos errores. Pero con eso condenó a su reino a la destrucción. Y lo que tenemos que entender es esto, que muchas veces Dios muestra su bondad y compasión a la gente que está lejos de Él. Pero eso no significa que están bien. Ese es el error que algunos cometen. Dicen, bueno, si Dios me está bendiciendo, entonces lo que estoy haciendo no puede estar tan mal. Pero ignoran lo que dice este versículo, que es la bondad y la compasión de Dios que nos tiene que llevar al arrepentimiento. Si te estás portando mal y Dios todavía es bueno contigo, es para que recapacites, para que digas, qué bueno es este Dios, que aun cuando soy malo me trata bien. Tengo que acercarme a Él, tengo que arrepentirme, tengo que recapacitar. Y eso es lo que no hizo Jeroboam, y condenó a su pueblo a la destrucción. Pero tú y yo podemos ser más sabios que Él. Podemos recapacitar. Podemos volver hacia Dios. Jeroboam se metió en problemas porque volvió
por el mismo camino. Mucho antes se habían hecho becerros, o se había hecho, mejor dicho, un becerro de oro, y Dios había mostrado que no le agradaba eso. Pero Jeroboam volvió por el mismo camino y no quiso recapacitar, aunque Dios le mostró que no estaba bien. No cometas el error de Jeroboam. Ahora vamos a ver lo que sucedió con el profeta. Este es el hombre de Dios que viajó desde Judá hasta Betel para darle este mensaje al rey. El que oró y Dios le sanó el brazo al rey. Al que Dios le había dicho, no comas ni bebas nada, ni vuelvas por el mismo camino. Vamos a ver qué sucede ahora con este hombre. Seguimos leyendo en Primera de Reyes 13, versículo 11. Dice: en ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho ahí aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre preguntó: ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios, quien había llegado de Judá. Y el padre ordenó: aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta dijo: ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano respondió: también yo soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y el león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo: ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Luego el profeta dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. En cuanto lo hicieron, el profeta salió y encontró el cuerpo tendido en el camino, con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver ni había despedazado al asno.
Entonces el profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él, clamando: ¡ay, hermano mío! Después de enterrarlo, el profeta dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la misma tumba donde está enterrado el hombre de Dios y pongan mis huesos junto a los suyos. Porque ciertamente se cumplirá la sentencia que en obediencia a la palabra del Señor, Él pronunció contra el altar de Betel y contra todos los altares paganos de las ciudades de Samaria. Con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los altares paganos a toda clase de gente. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos altares, él lo consagraba como tal. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra. Hay un refrán que se repite en la historia de Roboam, la de Jeroboam y ahora la historia de este profeta que fue de Judá a Betel para anunciar la palabra de Dios. Los tres se metieron en problemas por seguir un mal consejo. Cada uno de ellos se metió en problemas porque decidió escuchar a la persona equivocada. En el caso del profeta, el mal consejo vino de labios de otro profeta, un hombre ya anciano. Ahora, él vivía en Betel, en ese lugar de falsa adoración que había establecido Jeroboam, y en lugar de irse a Jerusalén, en lugar de fugarse de ahí, él se había quedado y se había adaptado al nuevo sistema. Es decir, que era una persona que conocía a Dios, pero se había alejado de Dios. Y a veces estas son las personas más peligrosas, porque saben, conocen, pueden hablar como creyente, pueden hablar de Dios, pueden citar la Biblia, pueden hablar de cosas muy hermosas, pero en realidad su corazón se ha alejado de la verdad. Y esta fue la situación de este profeta. Por razones de conveniencia, se había acomodado al nuevo sistema de Jeroboam. Y entonces cuando oyó que había llegado alguien para confrontarlo, decidió hacerle tropezar. Y en cierta medida lo logró. Se inventó una historia y le dijo que un ángel había contradicho el mensaje que Dios le había dado antes y que ahora le había dado permiso de comer y beber con ese profeta anciano. Y el profeta más joven lo creyó y se fue con él. Ahora, por supuesto, fue mentira. Dios es fiel. Dios nunca se contradice. Ninguna supuesta revelación nueva de un profeta debe llevarte a desobedecer los mandamientos de Dios. Por más que diga que un ángel se lo dijo, no lo creas. Puedes encontrar supuestos profetas por millares que te dirán que han ido al cielo, que platican todos los días con los ángeles y muchas otras cosas. Pero si ellos te dicen algo que no es bíblico, no lo creas. No lo creas. Algunas iglesias hoy en día, o supuestas iglesias, promueven la aceptación de la homosexualidad y de otras relaciones sexuales fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y dicen, Dios está haciendo algo nuevo. Pero Dios no se va a contradecir.
Y el plan de Dios para la sexualidad humana es el mismo desde Adán y Eva. Entonces no vayamos a creer supuestas nuevas revelaciones simplemente porque son más fáciles de seguir o porque se ajustan y se adaptan a lo que todo el mundo quiere creer. El profeta joven ignoró lo que Dios le había dicho y se fue con el profeta mayor. Y como resultado Dios mandó un castigo. Dios mandó un león para matarlo en el camino. Ahora, su muerte fue sobrenatural, porque no es normal que un león mate a algo o a alguien y lo deje ahí nada más. Lo normal sería que el león se hubiese comido el cadáver del hombre. Además, no es normal que un león se quede parado junto a un burro y no le haga nada. Entonces quedaba muy claro que Dios había mandado a ese león para matar al hombre, pero igualmente no le estaba permitiendo ni comerlo ni atacar al burro que lo había llevado ahí. Y cuando el profeta mayor vio eso, se dio cuenta de que el mensaje que había llevado el profeta menor era cierto. Podemos decir que se arrepintió de haberse acomodado a la religión falsa que había impuesto Jeroboam. Y entonces lo enterró. Y dio órdenes de que cuando él muriera, también lo enterraran ahí en la misma tumba. Ahora, me parece muy interesante algo en esta historia, y es que el profeta joven sufrió consecuencias por lo que había hecho, por desobedecer a Dios, pero no estuvo perdido para siempre. Porque aunque no recibió la bendición de ser enterrado junto con su familia, pero el profeta reconoció que él había sido un hombre de Dios, le dio un buen entierro y también dijo: yo quiero ser enterrado con él. Y no lo dice de manera explícita, pero nos da a entender que los dos entonces albergaban la esperanza de la resurrección. Y esto es lo que sucede cuando un verdadero creyente escucha un mal consejo. Sufre consecuencias, pero no pierde su salvación. En cambio, alguien como Jeroboam, que ya ha rechazado a Dios, puede recibir bendiciones. Fue sanado milagrosamente, pero no fue salvo. Seguía lejos de Dios. Y se perdió mucha gente con él. Toda esta historia gira alrededor de una frase: no vuelvas por el mismo camino. No vuelvas por el mismo camino. Jeroboam volvió por el camino de la idolatría, construyendo becerros de oro, así como lo había hecho Aarón muchísimo tiempo antes. El profeta murió porque volvió por el mismo camino cuando Dios le había dicho que no lo hiciera. Y Dios te dice a ti: no vuelvas por el mismo camino. No vuelvas por el mismo camino. Un hombre en la Florida conoció a Cristo y dejó la vida de pandillero. Algunos meses después decidió volver por el mismo camino a visitar a su viejo barrio. No había pasado una hora antes de que le estuvieran ofreciendo licor, tratando de incitarlo a pelear y demostrar que él era el mismo macho que siempre había sido. Y él, sacudido, sorprendido, regresó y le dijo a su pastor: yo creía que tenía suficientes fuerzas para resistir, pero Dios me sacó de ahí por algo. Y si Dios te ha sacado de algo, no vuelvas por ese camino. Si Dios te ha sacado de algunas costumbres religiosas, no vuelvas por ese camino. Si Dios te ha sacado de un vicio, de algún pecado, no vuelvas por ese camino.
sino sigue hacia adelante por el camino angosto que es la fe en Jesús, porque ese es el camino que lleva a la vida y a la victoria. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por el mensaje que tú nos das por medio de tu palabra. Y te damos gracias también por la lluvia, Señor, que tú nos envías. Gracias, Padre, porque tú riegas la tierra y la haces fructificar. Y te pedimos que así también riegues nuestros corazones y nuestras mentes, para que tu palabra se arraigue y dé fruto en nuestras vidas. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.